se presentó el informe del Estado de la Población Mundial 2020, mismo que es realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. El día de hoy vamos a conversar con dos expertos de esta organización para hablarnos un poco sobre los objetivos de este informe y cuáles son los hallazgos que se lograron obtener para este año 2020. Y tenemos a través de Skype a la señora Rosa Romero, quien es analista de programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y también al señor David Orozco, quien es representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para brindarnos su punto de vista respecto a este tema y hablarnos precisamente sobre los resultados de esta investigación. ¿Qué tal? Bienvenidos a ambos. Gracias por su tiempo y los conocimientos que el día de hoy compartirán con todo el público nicaragüense. No, gracias. Muchas gracias a vos, Elizabeth, y al equipo de Voz TV por esta gran oportunidad de poder compartir estos mensajes y análisis y datos del informe. Señora Romero, bienvenida a este espacio de conversación. Gracias, Elizabeth, y al igual que mencionaba David, gracias a todo el equipo, y sobre todo también darle gracias a toda la población que nos está viendo y escuchando en este momento para este importante tema que tiene que ver con nuestra situación, ¿no? La situación de las mujeres, de las niñas y las adolescentes de nuestros países. Este tipo de investigaciones, ¿cuál es el fin principal para que la gente que está en casa pueda entender un poco más y poner en contexto, ¿no?, la situación y el porqué de estas investigaciones? ¿Cuál es el objetivo principal, señor Orozco? Gracias, Elizabeth. Hay dos hitos importantes que mencionar del porqué del informe. Primero, decir que es un informe que se sirve con regularidad. El UNFPA cada año sirve este informe a nivel global, retomando los temas más importantes de la agenda global, regional y de los países. Y este año se cumplen en septiembre 5 años de que se consensuaron, de que arrancó formalmente la Agenda 2030 y entramos en lo que se llama la década de acción. Eso significa que nos quedan 10 años por actuar y por actuar con rapidez para alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces, este informe es un insumo para la sociedad, para el global, en primer lugar, y para los gobiernos, para que aceleremos el paso donde debemos acelerar el paso, y en este caso de manera muy, vamos a decir, clara, tiene que ver con la agenda de la desigualdad. ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Cómo está la relación entre acceso a servicios y hacer efectivos los derechos de las mujeres y las niñas? ¿Y qué podemos hacer en ese tema? Este año, precisamente, el lema de este informe es "Contra mi voluntad, desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impidan la desigualdad o la igualdad, perdón". Precisamente sobre este eje investigativo, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes lograron obtener con esta investigación o con este trabajo, señora Romero? Bueno, el estudio menciona alrededor de 19 prácticas nocivas que están alrededor de todo el mundo y van desde pruebas de virginidad hasta modificaciones corporales como, por ejemplo, el uso de anillos para alargar el cuello o en los labios, bajo la idea que eso hace a las mujeres más atractivas en algunas sociedades. Pero de esas 19 prácticas profundiza en 3 prácticas, que son la mutilación genital femenina, la preferencia por los hijos varones y el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas. En el caso de América Latina, el estudio menciona a 2 países, Colombia y Panamá, en donde aún se realizan prácticas como la mutilación genital femenina. Pero la práctica que está mayormente arraigada en nuestra región
precisamente es la del matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas. O sea, tenemos estadísticas que nos dicen que aunque el matrimonio infantil está prohibido prácticamente en todo el mundo, cada día se producen 33,000 matrimonios a escala mundial. Eso es una cifra bastante espeluznante, ¿no? Por otro lado, menciona que América Latina es la región que todavía no ha avanzado en su tasa de prevalencia en 25 años. Lo seguimos manteniendo. Y aunque hay una disparidad, o no en todos los países se presenta de igual forma, pero, por ejemplo, a nivel global, 1 de cada 5 niñas va a estar casada o unida antes de cumplir los 18 de edad. En varios países de África, esta relación es de 1 cada 2 niñas. Y en América Latina es de 1 cada 4. O sea, todavía tenemos una tasa mayor que la tasa mundial. Importante dentro del informe que a mí en lo personal sí me parece una información que alerta a las poblaciones de nuestro continente, de América Latina en específico, y es que el informe resalta las prácticas nocivas de matrimonio infantil, como usted ya lo menciona, la unión temprana también, que es algo que sucede no solamente en América Latina, pero también es una realidad en Nicaragua, señor Orozco. Sí, absolutamente. Decir cosas sobre esta pregunta que me parece muy importante. Primero, que el informe identifica que son las mujeres y las niñas las que están más afectadas por todas las prácticas nocivas. Esa es una primera cosa. Segundo, que de las 3 prácticas nocivas en las que enfatiza el informe y que mi colega Rosa ya mencionó, la que tiene más alta prevalencia es el matrimonio infantil, la unión temprana y forzada. En América Latina destacan por alta prevalencia República Dominicana, Nicaragua, que está en segundo lugar, Honduras y Guatemala en cuarto lugar. Entonces, esos son los 4 países con la más alta prevalencia en uniones a temprana edad. Ese es un tema que hay que decir también que sí ha bajado la prevalencia en los últimos 10 años, pero que la baja todavía es lenta. Yo me pregunto, y también creo que es algo que muchas personas de la sociedad se preguntan, ¿cuáles son los factores que principalmente están influyendo en el aumento de estas prácticas nocivas, no solamente en Nicaragua, pero también en el continente, señora Romero? Bueno, como lo mencionábamos antes, la principal raíz de todas estas prácticas está basada en la discriminación y en las inequidades de género. Como lo mencionaba David, esto afecta con una muchísima mayor proporción a las niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, se fundamenta en el sistema patriarcal en el que vivimos, en las múltiples discriminaciones de género, en considerar cómo el cuerpo, la autonomía, la sexualidad de las mujeres, hay que tener un control sobre eso. O sea, hay un control sobre el cuerpo, la autonomía y la sexualidad de las mujeres. Hay una infravaloración también de las niñas y de las mujeres, y todo esto alrededor de estas normas sociales de género, que se basan en que los derechos, el bienestar de una mujer, de una niña, son menores que la de los hombres y la de los niños. Entonces, por eso las mujeres, las niñas, las adolescentes tienen menos opciones, y es por lo tanto más probable que puedan ser sometidas al control sexual, al control legal y al control económico de los hombres. Todas estas prácticas se perpetúan con la falta de empoderamiento de las niñas, de las mujeres y de las adolescentes. Y esta falta de empoderamiento se da por múltiples factores que tienen que ver con esa raíz que tenemos de la cultura machista, de las prácticas del sistema patriarcal,
que hemos vivido por generaciones, que poco a poco pues se van logrando algunos avances relacionados con desmitificar, relacionados con aumentar el empoderamiento de las chavalas, pero que todavía pues nos hacen falta, tenemos muchos desafíos. ¿Cómo influye el tema de la calidad educativa en los países de la región para lograr erradicar o en alguna manera disminuir estas prácticas nocivas, señor Orozco? En el caso de que ha hecho el Fondo de Población y otras organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas en Latinoamérica, nos dicen que la educación es el factor más potente para proteger y para transformar las vidas de las niñas y los niños. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son, digamos, las dos amenazas más grandes frente al sistema educativo o que enfrentan las niñas frente al sistema educativo? El primero es quedarse fuera de la educación. Las niñas que se quedan fuera de la educación, que se quedan fuera de la escuela, tienen 12 veces más probabilidad de unirse a temprana edad. Ese es un primer riesgo. El segundo riesgo es que a pesar de que estén en la escuela, tengan acceso a unos contenidos educativos que no son adecuados ni para su edad ni para su realidad. Entonces, cuando hay mucho rezago escolar, también esta es una amenaza para la plena a unos contenidos educativos que le permitan realizar proyectos de vida saludables, satisfactorios, y también podríamos decir, por otro lado, como decía al comienzo, que la educación es el factor protector más potente. Es importante considerar, Elizabeth, algunos estudios que se han realizado en otros países que tienen una evidencia, como lo mencionaba David, en este sentido, que demuestran que la educación es un factor protector increíble. Por ejemplo, en 15 países de la África subsahariana se demostró que por cada grado de estudio se lograba retrasar estas prácticas. En la India, por ejemplo, el 51% de las niñas sin ningún tipo de estudio se casaron antes de cumplir los 18 años. El 47% de aquellas que lograron completar la enseñanza primaria se casaron antes de cumplir los 18 años. Y el 29% que únicamente completó la enseñanza secundaria se casó antes de los 18 años. Contrastado con el 4% de aquellas que lograron alcanzar una enseñanza terciaria. Entonces, es mucha la evidencia que apunta hacia cómo la educación juega un factor sumamente importante para la protección de las niñas, de las adolescentes contra estas prácticas, sobre todo la práctica de el matrimonio y las uniones tempranas. El tema de la educación respecto al tema y precisamente cómo se encuentra Nicaragua en ese sentido y cuál es la práctica nociva que más predomina en nuestro territorio. Hablaremos de esto al volver de la pausa comercial en Casa No Se Va, ya regresamos en breve. El Fondo de Población de las Naciones Unidas logró en el informe de este año encontrar unas prácticas nocivas interesantes, pero que también preocupan al continente de América Latina. Entre las prácticas nocivas que se encontraron está la del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Además, la mutilación genital femenina, importante para la región de Latinoamérica y el Caribe. Por eso estamos conversando el día de hoy sobre este tema con Rosario Romero, analista de programa del Fondo de
Población de Naciones Unidas, y David Orozco, representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas. Nuevamente, muchas gracias a ambos. Antes de la pausa comercial, yo les hacía una pregunta y es: ¿cómo se encuentra Nicaragua respecto a este tema? ¿Cuál es la práctica nociva que más predomina en este territorio? Podemos iniciar con usted, señor Orozco. Sí, perdón. ¿Quién va a la pregunta? Perdón, es que se cortó de pronto. Podemos iniciar con usted hablando sobre cómo se encuentra Nicaragua respecto al tema de las prácticas nocivas. ¿Cuál es la más predominante según el informe que se ha logrado realizar y lo que ustedes también como investigadores han logrado observar? Gracias, Elizabeth. Para Nicaragua, la práctica nociva que tiene mayor prevalencia es el matrimonio infantil y la unión temprana y forzada. Tenemos según la última Endesa disponible de 2011-12, teníamos una prevalencia de 35.2%. Esto quiere decir que las mujeres de 20 a 24 años reportaron que se unieron antes de los 18 años. El 35% de ellas reportaron que se unieron antes de los 18 años. Solo comentar que esa es la segunda tasa de prevalencia más alta en América Latina, solamente superada por República Dominicana. Y son las poblaciones, las niñas y las adolescentes que están fuera de la escuela, las que están más sujetas a violencia de género y sexual, las que pertenecen a pueblos indígenas y algunos pueblos afrodescendientes, no todos, que residen en áreas rurales sobre todo y que tienen ingresos más bajos. Además, las que tienen alguna discapacidad. Los derechos humanos, más afectadas. Sí, el tema de los derechos humanos de las mujeres y niñas en las zonas rurales de nuestro país todavía es un reto, ¿no? ¿Cuáles son las brechas en este sentido que se lograron encontrar con el tema del informe o la información que ustedes buscaron? Bueno, los países tienen muchos retos en este sentido. Sobre todo, y como decíamos antes, todas estas prácticas se tienen como un sustento, como su raíz en todo lo que tiene que ver con la discriminación y las inequidades de género. Entonces, el principal reto que hay es precisamente avanzar en la igualdad. O sea, es promover la paridad, pero no solo en la calle, es en la calle, en la casa, a nivel de las familias, porque estas prácticas nocivas lamentablemente son fomentadas por la familia, por la sociedad en general, en algunos casos por servidores públicos. Entonces hay que trabajar también promoviendo servicios e inversión social. El tema de las políticas públicas es muy importante y aunque como región tenemos algunos avances relacionados con políticas públicas, pero todavía tenemos algunos desafíos. Hay que promover presupuestos para que se puedan implementar estas políticas públicas. También y sobre todo hay que hacer estrategias, implementar estrategias que estén relacionadas con la transformación de la forma de pensar y actuar. Y en esta transformación juegan un papel importante las familias, pero también los niños, los jóvenes, los hombres de manera general, optimizando esos privilegios que tienen y movilizándose para promover los derechos y la igualdad, ¿no? entre hombres y mujeres. Otra cosa que es muy importante también es cómo podemos propiciar
iniciativas que vayan alrededor de la obtención de los datos. Tenemos como región y como país pocos datos que apunten efectivamente hacia realmente cómo estamos viviendo este tipo de situaciones. Entonces hay que hacer más análisis, más estudios, más investigaciones sobre la realidad que tenemos para poder, en base a eso, establecer iniciativas e implementar iniciativas relacionadas con esta situación que estamos teniendo. Además de que pues, hay que hacer mucho con fomentar una mayor conciencia, poner de relieve ese compromiso, hacer lo posible para que las mujeres y las niñas más vulnerables, que ya David mencionaba, tengan o alcancen esas medidas de protección y servicios que den respuesta a las necesidades que efectivamente tienen. Algo importante también que me gustaría consultarles y resaltar acerca de los retos que tienen los países en la región en este sentido. Y quiero que me aclaren si estoy un poco errada. Ustedes realizan un estudio anualmente, ¿es así? Sí, el UNFPA saca todos los años su informe Estado de la Población Mundial, efectivamente. Respecto al año anterior y a este año, ¿cuáles han sido los cambios que se han encontrado o las diferencias que han encontrado entre ambos estudios realizados en estos 2 últimos años? Sí, lo que pasa, Elizabeth, es que estas mediciones en todos estos temas no se puede hacer año con año. El avance es lento, primero por el ciclo de producción de los datos. Normalmente lo mínimo que hay que esperar para tener datos nuevos cada vez, a menos que hagas encuestas con regularidad, y eso es bastante costoso, son 5 años. Podrías usar de manera mucho más efectiva los registros administrativos. Es decir, cada vez que uno va a una consulta, deja un registro. Cada vez que uno es atendido por el sistema de protección social, uno deja un registro y esos registros son diarios. Pero ese es un recurso que todavía los países no hemos aprendido a usar. Lo tenemos ahí y eso permitiría hacer estos estudios con mucha más regularidad. Incluso podría saber diario cómo va cambiando la realidad, pero no hemos llegado a ese nivel, pero tenemos un inmenso potencial, como te digo, con los registros administrativos. Si esos registros se computarizaran, podríamos tener un acceso a internet donde si en Mozonte suben los casos, por ejemplo, se podría saber en poco tiempo, conocer en Managua qué es lo que está pasando en Mozonte, etcétera, ¿no? O sea, eso se podría hacer. Aprovecho tu pregunta para decir, y los reportes cada año, ¿verdad? La agenda de los ODS tiene un ciclo anual para reportar, que es voluntario, y luego cada 5 años, con los 5 años se va a hacer un alto en el camino y un análisis más profundo. Normalmente estos análisis se hacen cada 5 años, 3, 5 años, ¿verdad? Nosotros esperamos, sí, entrando a la década de acción, este tema de los datos se fortalezca para poder irle ofreciendo a los países insumos con mucha más regularidad. Nuestro rol es apoyar a los países en cómo se avanza en la agenda, y en este caso el tema de los datos es fundamental, como mencionaba mi colega Rosa, y aprovecho tu pregunta para decir eso, ¿no? Este reporte lo que está diciendo es que después de 5 años la situación es más o menos la que estamos describiendo. Es decir, hay grandes desafíos en términos de igualdad, en términos de hacer efectivos los derechos de las mujeres y las niñas, las prácticas nocivas que están
y que tienen una alta prevalencia, según este reporte, son un primero es que el sistema patriarcal nos impone una forma de pensar. Nosotros, la mayoría de los hombres, piensa que las mujeres tienen menores derechos que los hombres. Cuando preguntamos si una mujer tiene el mismo derecho a acceso a la educación, cuando preguntamos si una mujer tiene a tener el mismo salario que un hombre, si tiene la misma formación, si tiene el mismo currículum, si tiene la misma experiencia, cuando preguntamos si una mujer puede desempeñarse en un cargo público igual o mejor que lo hace un hombre, ahí es donde las respuestas que damos a esa pregunta, la mayoría de los hombres y muchas veces la mayoría de las mujeres también denotan que este sistema patriarcal está imponiendo la forma como pensamos. Primer aspecto, la forma como pensamos. Segundo, que ya esto es más estructural, es que en la práctica las niñas y las mujeres tienen menos opciones. En Nicaragua tenemos algo muy positivo que es la paridad en el acceso a la educación. Casi no tenemos diferencia en el acceso a educación hombre-mujer. Si tomo como referencia la tasa de cobertura neta de la educación, esa es una cuestión positiva. Pero cuando entramos en el terreno, o sea, las brechas son gigantescas. Cuando entramos en el acceso a la seguridad social, las brechas son enormes, ¿verdad? Cuando el trabajo informal es sobre todo ejercido por las mujeres. Ahí tenemos 3 desigualdades muy claras que tienen que ver con el mercado de trabajo. Y el tercer elemento que nos da como que nos está obligando el sistema patriarcal es a perpetuar, a reproducir esa falta de empoderamiento de las niñas, las mujeres y las adolescentes. Tenemos que eliminar estas 3 cuestiones, vamos a llamarle estos 3 productos del sistema patriarcal para acabar con las prácticas nocivas y alcanzar los ODS para hacer efectivos los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Y para lograrse eso, ¿qué aspectos se deben fortalecer o qué acciones deben tomar los gobiernos y los sectores para lograr superar estas brechas? Hablemos de esto al volver de la pausa comercial. En breve regresamos.